Bienvenidos a Debates. Aquí estamos, como todos los días lunes, hablando de personalidades que marcaron la historia de nuestra República Argentina y de nuestra Córdoba. Principalmente para hablar de la conformación de la República Argentina y un personaje que fue incluso gobernador de la provincia de Córdoba, el primer gobernador constitucional, muy nombrado en los últimos años al establecerse un operativo para traer sus restos desde la provincia de Santa Fe a nuestra Córdoba y muy homenajeado también por el gobierno provincial. Hablamos de Juan Bautista Bustos y lógicamente queremos saber más de él, por eso tenemos a nuestros invitados hoy aquí en nuestro programa. Me voy a ir con ellos, estamos con Prudencio Bustos Argañarás. ¿Cómo le va, Prudencio? Bienvenido. Y el historiador Luis Moyano. ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Qué personalidad la de Juan Bautista Bustos. Puede ser que uno tenga la sensación de que haya estado un poco oculto en la historia, de que no se lo mencionara ni se lo referenciara con la historia argentina como corresponde. Sí, la historia oficial, sobre todo la historia oficial porteña, lo ha mantenido al margen siempre, porque en su momento Córdoba le hizo el frente a Buenos Aires. Siempre Córdoba ha sido, yo creo que esa es su misión en la historia, el término dialéctico del puerto. Es la otra propuesta, ¿no es cierto? Pero en la época en que a Bustos le tocó gobernar, fue posiblemente en la época en que Córdoba, no sé si estás de acuerdo, Luis, más fuerte estuvo, es decir, en donde posiblemente el meridiano de la política argentina pasó más por Córdoba. Luis, me empieza a aparecer con fuerza durante las invasiones inglesas, Bustos, ¿no? Sí, Bustos actúa en 1806 y en 1807, aunque en un cuerpo orgánico recién en 1807, que son los cuerpos formados a partir de la resolución de Liniers de septiembre más o menos de 1806, después de la primera invasión inglesa. Y ahí diríamos que formalmente inicia su carrera militar, aunque hay una referencia también de Liniers, donde reconoce que en calidad de aventurero, hay que explicar el término aventurero, claro, peleó en la primera invasión inglesa también. El término aventurero en esa época tenía expresamente vinculado a lo militar la connotación de que era quien no estaba encuadrado en un cuerpo militar. Peleaba en función de sus ideas, en función de lo que sentía, pero no encuadrado militarmente en un cuerpo específico, ¿no? Igualmente era aceptado dentro de todos modos, claro, en ese gran revoltijo que fue la defensa en 1806, y en los cuerpos que se hicieron sobre la marcha, evidentemente él peleó. Veo que vos has investigado esa época de Bustos, que yo no me ocupo mucho del Bustos militar, vos sí. Te quería preguntar, porque siempre tuve la sospecha, ¿es posible que él haya ido a Buenos Aires con las tropas que llevó sobre monte para recuperar Buenos Aires? Voy a citar un historiador militar, o dos historiadores, un señor Pozzi Albornoz y Beverina. El general Beverina. El general Beverina, los dos aceptan que estaba antes en Buenos Aires. Antes de la invasión. Antes de la invasión. En 1805 más o menos, en función de comercio. Él tenía allí, según dicen estos historiadores, un comercio vinculado a lo que era su familia en Córdoba. Mulas. Mulas. Su familia en Córdoba tenía vinculado el comercio de mulas, claro, con el Salta y el Alto Perú. Claro. Pero él allá estaba encargado de la venta de cueros, de cebo y de todos los derivados de esa... ¿Era un comerciante poderoso, se puede decir? Era un comerciante, no sé si tan poderoso, pero evidentemente estaba allí como un agente comercial de su familia. Bueno, y como en una época tan revuelta de la que fuera después la Argentina, en épocas de anarquía, cualquiera tenía la posibilidad o la obligación de salir a pelear por lo que pensaba, ¿no? En ese caso, las invasiones inglesas ante una Gran Bretaña que veía como Napoleón avanzaba y dijeron, esta es la oportunidad de tomarnos de las colonias de Sudamérica, ¿no? Así es, sí. Sí, es una etapa controvertida también, porque
hay que tener en cuenta que cuando se produce la invasión británica hay connivencia y posiblemente participación de mucha gente de Buenos Aires. Ajá. En Buenos Aires fueron muy bien recibidos por muchos grupos importantes. Lo cuentan, por ejemplo, Gillespie, que fue un militar inglés que estuvo en las tropas de Bedford. Cuenta que todas las tardes iba gente a rendirle homenaje y a manifestar su favor hacia el rey de Inglaterra. Los recibían, hubo dos individuos muy fuertes, comerciantes muy fuertes y muy ricos de Buenos Aires, que le organizaron una fiesta a Bedford y a su gente, ¿no? Una fiesta pero suntuosa. Alto Laguirre y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Y bueno, y después le echaron la culpa a Sobremonte, que tuvo el mérito de venirse a Córdoba, en 18 días juntar un ejército de 1.300 hombres e ir él a la cabeza del ejército a recuperar Buenos Aires, y después lo llamaron cobarde. Lo que pasa es que Liniers se le adelantó, quizá no recibió la orden de él de reunirse en Fontezuelas con él, con el ejército que él llevaba, porque Liniers estaba en Montevideo, y con los que venían de Paraguay. Y bueno, como Liniers consiguió derrotar a los ingleses, obviamente el triunfo fue de Liniers, pero Sobremonte fue escrachado porque en Buenos Aires lo odiaban, porque él le puso freno al contrabando inglés. Hay una cosa interesante que está vinculada a lo que está diciendo Prudencio respecto a cómo fueron recibidos los ingleses. Cuando Bedford, después de la Reconquista, está preso e internado, Saturnino Rodríguez Peña y Aniceto Padilla facilitan su huida y se van juntos, ¿no? Es decir, hay un sector. Y ahora que se han publicado hace unos años una serie de escritos y de memorias de Mariquita Sánchez de Thompson, Mariquita Sánchez de Thompson era una de las casas donde se hacía esta especie de fiestas en homenaje a los ingleses. Estaba admirada por las tropas inglesas, sobre todo los Highlanders, que por la blanca de su tez y porque habían llevado a Buenos Aires jabones de olor. Claro, bueno, cada cual con su preferencia de acuerdo a la época, hay que estar en el contexto también, ¿no? Pero en cualquier contexto estar a favor de alguien que invade tu país no es precisamente fácil de explicar. Seguro. Y después vendría Carlos María de Alvear, que a los 15 días de ser elegido director supremo, escribió 2 cartas a Lord Castlereagh, ministro de Relaciones Exteriores inglés, y a Lord Stamford, que era embajador en Río de Janeiro, diciéndole que queríamos pertenecer a Gran Bretaña, que el rey mande las tropas para sofocar a los genios díscolos y nos someteríamos a las leyes inglesas y a la monarquía inglesa. Estaban dispuestos a todo. Bueno, y después vino la defensa, otra invasión más, y ahí de nuevo Bustos estuvo interviniendo, volviendo a nuestro personaje. En el 7 también. En 1807, sí. Ahí tiene esa ya en un cargo. Claro, ya en un cargo, ¿no? Ya como capitán de arribeños. Y ahí tiene una actuación heroica en los corrales de Miserere. Con 18 hombres rinde un batallón entero de ingleses. Y hay un poema de un padre Rivarola de la época que lo menta y dice: el valiente capitán don Juan Bustos de Arribeños carga con 18 de los suyos, carga con valor sobre ellos y se rinden los britanos misericordia pidiendo. Era un regimiento muy bravo el inglés, el 88. Sí. De todos modos, en este episodio de Miserere, de alguna manera la fracción que maneja Bustos interviene allí y él salva casi intacto su compañía y se van hacia el centro de Buenos Aires, ahí cerca del convento de la Merced, donde tienen también efectos fuertes combates a donde vuelve a tomar prisioneros y los manda al fuerte de Buenos Aires, ¿no? Todo eso está mencionado en la foja de servicios, que se la menciona Liniers. Bueno, ¿y esto qué significó para él después de repelido la invasión inglesa, la segunda invasión inglesa? Ahí toma como otro nivel, otra consideración dentro de sí, empieza, ya es un oficial importante, cuya opinión, sobre todo en las jornadas de 1810, es tenida en cuenta. Ajá. Él apoya la tesis de Saavedra y, bueno, apoya, es uno de los firmantes
de la petición que se le hace al Cabildo de dejar sin efecto la primera junta que se había nombrado, presidida por el virrey Cisneros, claro, y el nombramiento de la que se llama hoy primera junta, que en realidad fue la segunda, ¿no? Claro. Creo que se debe haber arrepentido de eso, Bustos, porque después se dio cuenta de que esto había sido el primer paso del plan porteño de dominación en nombre del rey, de Fernando VII, el plan de dominar a todo el virreinato, que eso fue en 1810. Perfecto. Y ahí él tuvo un protagonismo ya como militar, trabajando primero para esta visión unitarista y después se termina dando cuenta que tenía que defender a las provincias, ¿fue así? No, ahí hay un... ¿Qué pasa con eso? Porque hay historiadores que dicen quiebre. Entre 1807, que es cuando él es capitán de arribeños, sí, hasta el episodio de mayo de 1810, él sigue ascendiendo. Creo que alcanzó el cargo de coronel o de teniente coronel. La participación en su voto en la Junta lo hace en función, como dice Prudencio, del voto por la constitución de la Junta, de Saavedra presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el proceso posterior que él sufre, no solamente él, sino gran cantidad de oficiales del ejército, que desde ese momento tienen una actuación en la guerra de la independencia, en el ejército del norte, ¿no? Eso va a culminar en un proceso muy importante que es de maduración política, que va a terminar en Arequito en el año 1820. Sí, ese proceso de maduración ha hecho ver a esos oficiales del ejército, Alejandro Heredia, Ibarra, Paz, que la solución de los problemas de la independencia americana, el apoyo a San Martín, solamente podía lograrse con una definición política que no estuviera comandada por esa hegemonía porteña que se había instalado a partir de 1811, más o menos. Bueno, si quieren, después de esta pausa que vamos a hacer ahora, hablamos sobre, entonces, Juan Bautista Bustos y el Ejército del Norte, qué papel tuvo él cuando Juan Manuel de la Cruz toma el ejército. Fernández de la Cruz, perdón, sí, que termina recibiendo de mano de Belgrano, un Belgrano ya enfermo, el Ejército del Norte. ¿Qué pasó con ese ejército? Con Juan Bautista Bustos, nuestro personaje de hoy, aquí en Debate. Ya venimos. Pero demos